Never met a match I couldn't handle. Get ready for a battle, cause you know that I was born for this. Hola, qué gusto poder estar con ustedes nuevamente y hoy quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de compartir con mis amigos Fernando y Sofi. Hola amigos, qué Hola, emocionante de verdad estar aquí con ustedes. Es la primera vez que estamos todos juntos nosotros, ¿verdad? Y qué alegre, van a suceder muchas cosas, van a surgir muchas cosas en esta mesa, así que espero que estén en el mismo sentimiento que yo. Sí. Hola amigos, gracias por estar acá. Y qué chilero poder estar con ustedes, compartir esta mesa, este privilegio por estar con ustedes acá. Y sé que Dios nos va a hablar de muchas cosas, ¿verdad? Sí, quiero pues empezar diciendo que nosotros terminamos esta serie esta serie de episodios muy buenos. Comenzó Damaris, ¿verdad? Y Michi. La verdad empezó genial. Y no porque estemos nosotros, pero estoy convencido que vamos a terminar, pero increíble. Yes. Hoy venimos on fire, así que prepárense, anoten como nosotros. ¿Sí? Sí, yo sigo pidiendo presupuesto para mi iPad, pero mientras tanto le damos duro al lapicero y al cuaderno. Y aquí empezamos con una nueva concepción del trabajo. Es el capítulo 11 y la verdad es que qué masacre. Empezó tocando temas el autor sobre la ética y la verdad es que no me imaginé que iba a tocar o que en algún momento íbamos a abordar temas como este, pero definitivamente el libro es tan completo que entra incluso a las fibras más profundas del corazón, ¿verdad? Yes. Y me dejó súper impactadísima, o sea, el capítulo en sí cómo empieza, pues ya vamos a hablar de eso, pero habla como... Con todo, de una vez así. Con todo, sí. Yeah. Habla, como bien dijiste, de la ética y cómo viene afectando la corrupción a muchas cosas en nuestro entorno. O sea, es una cosa súper grandiosa ustedes. Yo traté de buscar un significado de ética para que pudiéramos explicarlo y dice que la ética estudia el bien y el mal, por ejemplo, y su relación con la moral y el comportamiento del ser humano. Esto es como una síntesis de lo que es la ética y el autor empieza contando la experiencia de una joven exitosa, profesional, y estamos hablando de Nueva York, ¿verdad? Una ciudad donde, pues, la capital de las finanzas del mundo. Y ella era muy exitosa. Dice que su trabajo, ella siempre fue sobresaliente, pero hay algo que él remarca. Y es que entre la crisis del 2008 y el 2009, ella perdió su trabajo. A pesar de que era una mujer responsable, que él consideraba muy íntegra, pierde su trabajo. ¿Pero por qué? Porque al final ella tenía como parte de sus atribuciones la autorización de créditos hipotecarios, Sí. de créditos de estudio, los créditos de las tarjetas de crédito. Y llega un momento en donde el haber dado tantos préstamos o haber liberado tantos créditos, llegó en parte a ser... Su propia ruina. Sí, su propia ruina y a ser parte de esa crisis que vivió Estados Unidos en esa fecha. Entonces, por hacer su trabajo, ella pierde su trabajo. ¿Qué piensan ustedes de ese caso? Dale. Bueno, cuando vi esto, dije, ¿hasta qué punto debemos de saber que estamos haciendo nuestro trabajo bien y en nuestro trabajo, que pues, lo estamos efectuando de una manera correcta, qué riesgos estamos tomando? Pues yo en Brío, donde trabajo, pues no corro riesgos, ¿va? Realmente el único riesgo que yo puedo correr es poner una cancha a mal hora, ¿va? Pero Una mala programación. ajá, una mala programación, pero ¿qué me desencadena esto? Y que aquí tal vez puedo llegar al meollo de que se hace un gran desmadre. Me llegan a mí a alegar, me llegan a maltratar y todo por no hacer mi trabajo de la manera correcta. Ahora, cuando yo hago mi trabajo de la manera correcta y mantengo todo ordenado, también corro un riesgo, ¿va? De que por mi orden yo pueda rechazar clientes. Porque hay gente que necesita espacios en específicas horas y yo, mira, tengo, pero es esta cancha, ¿va? O Claro. esa que. Y la gente no les gusta.
Entonces yo trato la manera de poder venir y convencerlos y darles otra hora. Porque esa es mi chance, poder llenar canchas. Todos los espacios. Todos los espacios. ¿Y qué pasa? Yo lleno ese espacio con este cliente, porque ese es mi trabajo. Pero ¿qué pasa cuando ese cliente realmente no quería esa hora? No va. ¿Y qué pasa? Yo pierdo dinero. Entonces no estoy llegando a mi meta por un trabajo que yo estoy haciendo bien, que es vender. Lo que ella hizo era dar créditos, porque ese era su punto, su chance. Pero no midió el riesgo Exacto. al cual podía llegar. Entonces, Algo que es bien importante que podamos nosotros entender, y es que en el mundo financiero, cuando hablamos de bancos, de financieras, de aseguradoras, ellos dicen qué es lo que nosotros manejamos o vendemos: el riesgo. Ese es el factor principal en todas las instituciones financieras. Entonces, ella estaba colocando los préstamos porque la gente aplicaba y porque había un fondo para poder hacerlo. Sin embargo, ella debió medir el riesgo que iba a tener para la institución, para el país, para los accionistas, y no solo el hecho de venir y vender y colocar por ganar, porque de repente íbamos a ganar o iban a ganar una remuneración a corto plazo, pero a largo plazo la consecuencia iba a ser nefasta. Y eso pasa con las ventas, y tocaste un punto bien importante, porque uno, con tal de venderle a un cliente, le vende lo más caro. Y dice uno, bueno, ya coloqué, ya gané, pero ese cliente que tal vez por la emoción o por la necesidad del momento tuvo que hacer esa compra, ya no va a volver a venir, porque va a sentirse insatisfecho a largo plazo por haber hecho esa compra, y nosotros perdimos un cliente que pudo haber sido recurrente por haber hecho una compra inmediata. Entonces esto tiene mucho que ver con la ética, porque la ética va, como lo dijimos en un principio, con el comportamiento humano, con las leyes de la moral, con el hacer el bien. Y hacer el bien, en algún momento alguien puede decir que es relativo, pero hacer el bien va no solo pensando en lo que nosotros queremos y necesitamos para nosotros mismos, sino hacer el bien para los demás. Entonces, es interesante que nosotros nos tomemos el tiempo para esto, porque en el mundo de las ventas, como en cualquier otra área, se da mucho esto, ¿verdad? Hay un muy buen vendedor, ¿verdad? Y hace muy buenas ventas, pero ¿realmente hace buenas ventas o tiene sus mañas para poder hacer esas ventas? ¿Sabes qué? Me da mucha curiosidad, pues, hablando de esta chica, ¿va? Porque, o sea, ¿cuántos en su posición no hubiéramos hecho lo mismo por cumplir? O sea, yo me pondría en su lugar y diría, bueno, hoy voy a cumplir, y como tú dices, no medimos el riesgo a largo plazo ahí. Y como hay ciertas instituciones que te dicen, mire, tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿va? Pero hay otras que andan así como hasta ofreciéndote el mundo porque te quedes con ellos. Sí. Entonces, ¿cuál es nuestra posición entonces, va? Uno tiene que pensar, bueno, hoy, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a tomar una decisión sabia? Exacto. O me voy a ir por la emoción del momento, aplico y lo necesito y lo quiero. Entonces sí me da como bastante curiosidad eso, y pensar, ¿somos éticos en todo lo que hacemos? O sea, yo tuve la oportunidad pues de trabajar en instituciones públicas, ¿verdad? Y ahí uno mira de todo, pues. Sí. Entonces, como persona te sentás en tu escritorio y pensás, bueno, ¿hoy voy a hacer lo correcto para mí? ¿O voy a hacer lo correcto para todos los del equipo? No sé. Exacto. Sí. Totalmente. Y es que, miren, pues hay algo que tenemos que evaluar, porque también lo mencionaba el autor con el desarrollo de este capítulo, y decía las limitaciones de la ética, y hablaba sobre cuando el actuar conforme a la ética te hace perder el empleo, cuando el actuar conforme a la ética te hace perder tu empresa, cuando el actuar conforme a la ética te hace cometer o te hace realizar acciones que a corto plazo son perjudiciales para ti. Por ejemplo, ¿verdad? Pensemos en que de repente alguien, digamos, es un emprendedor, ¿verdad? Y dentro de su equipo de trabajo tiene a una persona que es la encargada del área contable. Y esta persona se equivocó en algún proceso
y tiene que pagar una multa, ¿verdad? Pero para que pague esa multa tiene que declarar que cometió un error en el proceso. Entonces, ¿qué haces? El Estado no se ha dado cuenta, pues, que cometiste ese error. Y el que lo declares te puede llevar a pagar una multa muy grande que incluso te puede hacer perder tu negocio o lo puede poner en la cuerda floja. ¿Qué hacemos? O sea, lo dejamos en el aire, ¿verdad? Y decimos, no se dieron cuenta, sigamos avanzando. O lo declaramos y asumimos la consecuencia, porque no fue nuestra responsabilidad, fue responsabilidad de alguien más. Y lo más seguro es que no va a haber piedad cuando nosotros lo declaremos. Entonces, ¿qué pasa con la ética en ese momento? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que tengo un relato justo para este momento. Gracias, Cristo. Hay un señor que trabaja con nosotros, que él se encarga de remodelar y de reparar todo el área de donde estamos. Entonces, él dice que trabajaba para el gobierno. Y un día, justamente, pues, él pasó una factura, ¿va? Es tanto, ¿va? De una cotización. Y le dijeron el gobierno, mira, necesito que le pongas 50,000 más a tu factura. Aguanta. Sí, dice, va, pero él no sabía por qué. Según dijo, pucha, más pagarme mejor, va. Me van a pagar doble. Me van a pagar re bien. Entonces viene y lo puso, lo facturó así. Cuando recibió su pago, recibió el pago por lo que él había cotizado. Y el excedente no supo él nunca qué sucedió. Él viene y dice, esto me parece raro, pues, ¿no? Realmente me parece bastante raro. Y fue a hablar con el encargado. Mira, pues, le dice, la cosa aquí es así, le dice. Para que vos tengas este trabajo, yo tengo que ganar una comisión, le dijo. Si yo no tengo esa comisión, vos no tenés el trabajo. Y dice el señor, bueno, entonces, tan feliz tarde, le dio su mano y se fue. Y dice que ya no volvió a trabajar ahí. A alguien que él había recomendado, le dieron ese trabajo. Dice que la persona que él recomendó tenía un carrito viejito, que la gran, creo que como a los 6 o 7 meses, dice, me dijo que andaba en una camioneta. Él, su ética, ¿verdad? Le dijo, yo no puedo estar haciendo este tipo de cosas porque a quien estoy afectando tal vez no sea a él, ni sea a mí, sino que es al montón de personas de Guatemala que pagan sus impuestos y que le estamos robando esta cantidad de dinero. Y se alejó. Y gracias a Dios, pues a él le está yendo muy bien. Pero me dice, yo no podía permitirme, dice, que se siguiera haciendo esto porque yo creo de que hay una justicia, me dice, yo creo en Dios. Y dije, no, yo no sé si hubiera podido hacer lo mismo que usted, le dije yo. Pero creíamos en Cristo que sí, le dije. Entonces voy a eso. Realmente la ética te hace perder cosas que crees de que van a ser buenas. Sí, de repente esto está para alguien que nos está escuchando en este momento, porque quizás tu empleo esté por medio, tu negocio, el bienestar de tu familia, pero quiero que pensemos en algo, ¿verdad? Y es que no vamos a recibir una remuneración inmediata positiva por lo que vamos a hacer, sí, pero ahí va a terminar. O sea, el que nosotros, por ejemplo, perdamos el empleo, ahí quedó. Obviamente tenemos que asumir el quedarnos sin trabajo y todo lo que esto conlleva, pero no es lo mismo que quedarte trabajando en la empresa, manchaste tu nombre y que por ejemplo, tengas una persecución legal, ¿sí? Que tengas que ir a la cárcel, igual vas a perder tu trabajo, pero ya no vas a tener la oportunidad de buscar otro. Entonces, en el momento en el que nuestra ética es puesta a prueba, lo es nuestra fe, lo es nuestra moral, en ese momento pareciera que las probabilidades y oportunidades se cierran y decimos, no, tengo que quebrantar esto. Pero aunque no lo creamos, hay mucho más detrás de esto. Y aquí es donde yo me hago una pregunta. O sea, en este tipo de situaciones, ¿vamos a mantener nuestra integridad? O sea, la integridad es lo que te hace permanecer fiel a los valores que te inculcaron desde pequeño, a tu dignidad, o sea, a un montón de cosas. O sea, ¿qué puede tambalear tu
Tu fe, tu tu integridad. integridad, o tu sea, ética. tu ética, ¿verdad? Hay un ejemplo en el libro que dice que o sea, hay una persona que está buscando un puesto nuevo, ¿verdad? Y que pues en el puesto nuevo o en el empleo nuevo Sí, hay buenísimo. 2 semanas que le quitan de vacaciones. Y él dice, bueno, para compensar estas 2 semanas, voy a poner de que gano un porcentaje más. No es ético, pero creo que compensa. Y si me llegaran a cachar, tengo una justificación para hacerlo. Y el autor dice, bueno, en dado caso, ¿qué te quita poder venir y decir, miren, gano tanto dinero y confiar en Dios de que te van a remunerar ese dinero? Creo que uno llega a este punto de fallar en la ética cuando estás fallando en tu fe. Estás Por fallando en lo que crees. Porque si crees de que Dios es bueno, crees que Dios Que provee. te va a proveer, crees que Dios te va a dar todo lo que realmente necesitas, no vas a estar con ese temor de decir, oh, la gran, voy a perder este trabajo, voy a perder esta ganancia al mes. Sino que simplemente decís, bueno, es una oportunidad buena para crecer. Considero que Dios ve mi buena fe de trabajar y me va a remunerar esto. Y aún así, si no lo fuera, Dios igual está viendo que estás actuando de una manera correcta, con obediencia y en base a los valores que tenemos como cristianos. Y en base a esa historia me gusta una parte que dice el autor aquí, dice, y comprendió que trabajar por el dinero en lugar del valor que podría aportar el mismo trabajo, Sí. dañaba la cultura de la compañía a la que pensaba unirse. O sea, me Sí, pues. encantó esa parte porque entonces las actitudes y decisiones que estás tomando, aún sin entrar a un lugar, van a afectar a los que están a la par tuya. Sí, totalmente. Y es que hay una frase o dicho que alguno tal vez lo ha escuchado y dice, bueno, que actuamos con doble moral, ¿verdad? Ujú. Porque nosotros, por ejemplo, decimos, qué malo es el sistema de educación vial del país, ¿verdad? Qué mal funciona Emetra y todas las instituciones, ¿verdad? Demasiado mal. Pero, no todos, y lo aclaro, ¿verdad? Podemos parquearnos en una línea roja. Solo voy a ir un ratito, hombre, no pasa nada. Sí. ¿Verdad? O me paso en amarillo casi rojo. Es que estaba en amarillo, pero sabes que cuando ibas en medio ya estaba rojo. Sí, sí, sí. ¿Verdad? O cualquier infracción que se les ocurra. Eso es actuar con doble moral, porque señalamos las acciones que otros hacen mal, pero nosotros somos más dóciles al momento de señalarnos a nosotros mismos. Y me encantó lo que ustedes dijeron, el ejemplo, no lo recordaba, pero qué increíble es pensar, es que a mí me gustaría trabajar en X empresa, porque paga re bien, tiene un montón de prestaciones, son lo máximo. Pienso en una en este momento que dice que tienen mesas de ping-pong en el no sé qué, en el segundo nivel, tienen mesa de billar, televisores. Sí, pues. Y dice uno, yo quiero estar ahí porque me dan 1 hora para ir a despabilarme, dice, para ir a pasarla bien, tener un descanso. Pero sí me permito a mí, les voy a mentir de que ya no más para que me paguen más. Entonces, qué contradictorio, ¿verdad? Yo quiero que sean justos conmigo, pero yo estoy siendo injusto al momento de hablar con verdad. Es como cuando vas a una entrevista de trabajo y el típico, voy a decir un poquito que hablo más de inglés, ¿va? Porque la plaza es de inglés, ¿va? Sí, Y que si te aceptan, el típico meme de cuando vas a una entrevista de trabajo y Haga una oración con hielo. Cabal, algo así. O sea, y voy a lanzar así una frase, mucha, que me encantó del libro y dice: los cristianos deben oponerse al comportamiento poco ético, incluso si esto implica un gran sacrificio de su parte. O sea, como cristianos, nuestro deber, aunque duela mucha, aunque nos cueste humanamente, es decir, esto no está bien, esto no es correcto, hasta aquí, ¿verdad? Exacto. Y yo lo platicaba con algunos compañeros del trabajo hace muchos años, cuando trabajaba en relación de dependencia. Se acercaba, por ejemplo, había una señora que ya era mayor y me decía, mijo, es que antes acá, mire, la re bien, y lo trataban re bien a uno. Y llegó un momento en donde yo le dije, mire, ¿y por qué no renuncia? ¿Verdad?
si tan molesto le es venir todos los días, pero se los prometo que no se lo dije con mala intención, de verdad. Sí, pues, ya me cayó mal, Y ya no lo ya digas. Váyase de acá. Es que era todos los días. En la hora de almuerzo, en un espacito ahí para la plática. Era, ay no, mijo, qué Qué feo horrible. trabajo. Qué feo el trabajo, mire qué mal le están pagando. Y yo le digo, mire, pero ¿por qué no renuncia? Porque no voy a encontrar otro trabajo. Entonces, ¿qué me dice esto? Sí, tal vez no es el mejor lugar, pero lo necesito y debo ser agradecido. Agradecido. Y entiendo, ella no tenía el conocimiento de Jesús que nosotros tenemos. Sí. Y esto va para todos los que nos están escuchando. Si no te gusta tu trabajo, si no te gusta el lugar en donde estás, empieza por ser agradecido y por pedirle a Dios que abra la puerta necesaria antes de quejarte, porque cuando recibiste ese trabajo, lo recibiste contento, lo Sí, recibiste feliz completamente. y fue una bendición. Entonces, que hoy ya no sea lo mismo, no te da el derecho de hablar mal de la institución en donde estás, porque te está bendiciendo. Sí. Y si ya no es de bendición, entonces armémonos de fe y demos un paso de fe y digamos gracias, pero ya no gracias. Sí, justamente lo que estás hablando me sucedió hace como 6, 7 meses. Dije, bueno, yo necesito un trabajo, necesito pagar muchas cosas y no tengo con qué. Dios me dio un trabajo en el cual dije, yo dije en mi interior siempre, yo no quiero trabajar ni sábado ni domingo. Yo no deseo trabajar esos días, quiero descansar, quiero estar en mi casa. Pero al final creo que Dios me llevó a un lugar de incomodidad para mí mismo, para mostrarme de que yo puedo tener las cosas que yo quiero, pero para poder obtener las cosas que yo quiero debo tener un sacrificio y pasar un proceso de obediencia. Estoy pasando un proceso de obediencia en el cual me está llevando a un camino en el cual digo yo, bueno, yo nunca quise trabajar sábado y domingo, ahora trabajo sábado y domingo y los domingos entro a las 6 de la mañana. Dios, ¿por qué? Pero creo que esto está forjando en mí el poder decir, bueno, yo antes tal vez no era obediente, antes no era responsable, antes no era sumiso. Creo que Dios tenía que poder tomarme, y lo digo desde tal vez una manera, pues, algo así, ¿sabes? Hoy fue quizás humillarme al punto en que yo decía orgulloso, yo no voy a trabajar nunca un fin de semana. Ahora mi trabajo es fin de semana. Yo descanso un lunes, martes, ¿verdad? Que toda la gente está trabajando. Y digo, pero bueno, ¿saben qué es lo que pasa? Que este trabajo ahorita está proveyendo para que en mi casa no haga falta nada. Para que a mi mamá no le haga falta nada. Para que a mi papá no le haga falta nada. Y yo me siento agradecido en las noches cuando llego a mi casa a descansar. Digo, bueno, Dios, gracias. Porque a pesar de que mi mentalidad era errónea, me enseñaste a que sacrificar cosas que yo consideraba que eran buenas me han llevado a un punto en la vida en el cual ahora soy agradecido, consciente y soy obediente. Y saben que yo sí tengo como una experiencia muy cercana con esta situación, porque hace pues un par de meses, sí, el año pasado, estábamos pasando con mi esposo Eduardo. Potter. Lo han visto por aquí, alias Potter. Estábamos pasando como una situación bien compleja con el tema del trabajo. Y me recuerdo que él se me acercaba y me decía, no, es que yo ya no quiero, o sea, ya no quiero estar ahí. Estaba tan peleado en el lugar donde estaba, que la verdad es que lo que les voy a decir me confrontó tanto a mí como a él y a los dos como una futura familia. Para ese entonces no nos habíamos casado. Y le digo yo, mira, mi amor, pensá que llegaste ahí porque el Señor te quiso poner ahí. Y en su momento y hasta ahora ha sido la bendición y la provisión para que tú lleves a tu hogar, a tu casa. Desde entonces a los dos nos confrontó el Señor y cambiamos la mentalidad. Y decir, bueno, Señor, gracias por el trabajo que hoy tengo, gracias por la provisión que hoy tengo. Y meses después, ustedes, la verdad que creo que va a ser tema para otro podcast, pero meses después lo despiden, él teniendo ya una plaza en otro lugar donde le va mucho mejor, donde se disfruta más el trabajo que donde estaba. Y entonces es ahí donde ves que el Señor, hasta en medio de tus
quejas. Sí, y puedo como ser parte de lo que dice Peque porque somos amigos con Eduardo y recuerdo estar en círculos de oración donde era nuestra petición y le decíamos, Señor, provee ese trabajo. Pero empecé, y admiro mucho a Eduardo y respeto mucho a Eduardo y admiro su corazón porque empezó a adorar a Dios y empezó a darle gracias a Dios. Y justo en medio de su adoración, y es increíble sentir la presencia de Dios en el podcast, mucha. Sí. Y justo en ese adorar a Dios, en ese agradecer a Dios, un día nos llama, mucha, ya me salió la nueva plaza y bueno, voy a renunciar a tal día. Ah, ok, nítido. No hubo necesidad de renunciar, a él le dieron su indemnización completa y con su trabajo como él quería. Entonces es Dios. Y quiero tomarme un tiempo para un paréntesis súper breve para decirle a los jóvenes que hoy nos están escuchando, a los que son más jóvenes que nosotros y a los que ya no son tan jóvenes, porque no importa la edad que tengas, pero si estás atravesando una situación donde te sentís incómodo, donde te sentís que querés tirar la toalla, hace una pausa y pensá, ¿este es el lugar donde quiero estar? No, ok. ¿Necesito estar acá? Sí. Entonces, Señor, perdóname, dame las fuerzas para resistir el tiempo que sea necesario y empiecen a buscar. Empiecen a buscar, empiecen a tener fe, empiecen a mandar CVs, empiecen a buscar lo que necesitan, lo que quieren, pero manténganse con una actitud de gratitud. Sí. Y el Señor va a honrar eso. El Señor va a honrar esa decisión de fe y de agradecimiento y Dios les va a sorprender. No era el tema quizás, pero quiero decirlo, a mí me ha sucedido muchas veces, se los he compartido muchas veces y desde la vivencia puedo decirles, ser agradecidos y esperar en Dios nunca los va a defraudar. Sí, y así como dice en Colosenses 3:23, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Yo creo que a nosotros que pues podemos y tenemos el privilegio de conocer a Jesús, este es uno de los versículos que uno dice que más le pega, Sí. porque empezamos hablando de ética y de los valores y de todo lo bueno y que nosotros tenemos que hacer, ¿va? Entonces, ¿qué nos dice este versículo, va? Todo, amigos, todo, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, con tu familia, con tus amigos, con los miembros de la iglesia, con todos, o sea, todo lo tenés que hacer de buena gana, o sea, porque lo estás haciendo para el Señor. Para el Señor, incluso cuando creo que uno va en el tráfico pesado de las 5 de la tarde, ¿verdad? De nuestra hermosa Guatemala, creo que también es bueno pensar de que Jesús va con la persona que está manejando el vehículo a la par. Poder dar vía, poder ser paciente, porque hay gente con la que hay que ser demasiado paciente. Porque eso es hacerlo como para Jesús. Porque sé que Jesús te diría, mira, maneja tranquilo, maneja en paz, vas a llegar a tu casa y vas a poder disfrutar el momento que estés en tu casa, pero hacerlo desde la obediencia, pues. Sí, el libro tenía una frase que de repente la escucharon y era trabajo bajo el trabajo, ¿verdad? Eso de trabajar por ansiedad, por lo que te puede dar el trabajo, ese sentimiento de poder que te dice, bueno, ahora sos proveedor para tu casa, X o Y, ¿verdad? Y eso es el trabajo sobre el trabajo, o sea, el vivir sobre una carga continua donde estás esclavizado al trabajo, cuando ya anteriormente en los otros episodios hemos visto que el trabajo es una bendición más allá que una maldición. Y quisiera irme al último capítulo ya, y hablaba sobre el descanso y el desbalance en todas las áreas de nuestra vida siempre va a ser malo, siempre. Porque muchas veces vivimos buscando descansar más de la cuenta. Y viene a mi mente David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, un rey, un súper sabio, alguien que compuso alabanzas para Dios. Pero dice, en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra, David se quedó descansando en su casa. O sea, descansar no es malo, mucha. Pero hay un tiempo para cada cosa. Y David, en lugar de estar en la guerra, peleando con toda su gente, animándolos, no.
Ahí dice que se levantó a mediodía a caminar. Entonces, cuando nosotros buscamos en forma desmedida ese descanso que no viene de Dios, que es una pereza que nosotros estamos desarrollando en nuestro corazón, nos vamos a encontrar muy fácilmente con el pecado. Y necesitamos tener cuidado de eso. Porque el autor habla de otra frase poderosa y es el descanso sobre el descanso, ¿sí? Y eso lo basa en esta escritura que quiero leerles, que está en el Salmo 127:2. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer el pan ganado con dolor cuando Dios lo da a sus amigos mientras estos duermen. O sea, dice la escritura, Dios le da el pan a sus amigos mientras duermen. O sea, el trabajo, como yo lo veo, en mi opinión, es esa bendición de Dios de poder utilizar nuestros dones, talentos, nuestras habilidades, porque de hecho así es como nos contratan, ¿verdad? Hacen una revisión de tus habilidades y capacidades para poder ejecutar algún puesto. Y es el poder hacer eso, el sentirnos importantes, el saber nuestro valor, lo que Dios ha hecho en nuestra vida, y que adicional viene una remuneración para nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros lo empezamos a ver así y entendemos nuestra identidad, que dependemos de Dios y que la provisión, cuando hablo de provisión hablo de alimento y vestido, no va a faltar. Haya o no haya trabajo, no va a faltar porque Él es nuestro proveedor. Sí. Tenemos una percepción completamente distinta del trabajo y del descanso. Y hay una parte donde habla el autor de cómo Jesús encontró a los discípulos. No sé si ustedes lo recuerdan, que menciona que algunos los encuentra como pescando. Y me encanta porque dice acá que Jesús les mostró el cuadro completo. Al final los discípulos no dejaron su trabajo. O sea, increíble, ¿no? Jesús les mostró otra forma de ver su trabajo. Y me encanta como esa parte. Porque también dice acá, permitimos que el trabajo nos controle a tal grado que ni siquiera notamos cuando Dios aparece con una nueva oportunidad. Wow. O sea, a mí me pegó, o sea, cuánto, como tú dices, o sea, esto tiene un equilibrio. Cuando estoy muy enfocada en mi trabajo y literal en automático, ¿va? Trabajo porque tengo que trabajar, porque me van a pagar o por ese tipo de cosas, ¿va? Entonces ya voy con el chip de, bueno, de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde tengo que trabajar y cumplir con todas las metas. Pero entonces me olvido de Dios. Exacto. Me empiezo a olvidar de las cosas que Él tiene para mí, ¿verdad? Entonces, igual pasa con el descanso, ¿va? Cuando estoy como muy demasiado relajado, el Señor a muchos de los discípulos, si ustedes se dan cuenta, los encuentra trabajando, ¿verdad? Sí. Entonces es un equilibrio bien claro. Y me gustaría agregar una frase de Jim Burns, no sé si ustedes lo conocerán, pero él dice mucho que cuando el enemigo quiere acercarse, tal vez no estás en pecado, entonces no te va a hacer como un hombre a pecar, sino te va a hacer un hombre ocupado. Wow. ¿Verdad? Entonces por eso les digo que todo tiene que tener un equilibrio. No tenemos que vivir al 100% ocupados, porque entonces nos vamos a olvidar de lo que en realidad el Señor nos mandó a hacer, ¿verdad? Sí. Y cuando vivimos en el full descanso, nos va a pasar lo mismo, ¿verdad? Definitivo. Y es que hay algo bien importante y tú lo tocaste, y es el decir, el entender, mejor dicho, cuando nosotros tenemos una comprensión de la realidad donde vivimos y entendemos que el trabajo, el asignarle una cancha a alguien con éxito, bien hecho, bien de la mejor manera, ahí estoy sirviendo a Dios. Y ahí está Dios a la par mía. Mira, necesito que me hagas una tabla dinámica en Excel ok, allí está Dios. Y que nosotros podamos tener esa percepción. Por ejemplo, creo que Sofi tiene el trabajo soñado. O sea, yo amo el trabajo de Sofi, que es estar al lado de hombres y mujeres de Dios, ayudándolos a hacer la obra un poco más fácil, ¿verdad? Pero no solo ahí servimos a Dios. Sin embargo, cada vez que estás programando una reunión, cada vez que estás programando la sala de Zoom para poder hacerla, ahí está Dios. Pero ¿saben qué? Me he dado cuenta que a veces añoramos tanto descansar que sacamos a Dios de la ecuación. Sí. Y decimos, hoy me voy a quedar en la casa
Y hemos usado frases un poquito como comunes como esta. Me voy a quedar echado todo el día en la casa. Voy a ¿Ya? existir. Sí. Voy a existir y no voy a ir al culto. ¿sí? Me voy a quedar en la casa. Sí, este domingo no voy a ir al culto. No lo voy a escuchar en Facebook, ¿verdad? Y voy a ver mi serie. ¿Dónde está Dios ahí? Yo creo que en ese momento justo en el que estás poniendo, creo que da pauta para que podamos, en lugar de descansar, empezar a amedrentarnos nosotros mismos. ¿Con qué? Por ejemplo, hay personas pues que tenemos deudas, ¿va? Tenemos deudas. Y creo que estás en ese momento y decís, la quiero descansar, estoy demasiado cansado, estoy demasiado atareado, estoy demasiado presionado, quiero descansar. Y utilizas un momento en el cual podrías adorar para poder estar echado, como decís. Pero adorando a Dios. Pero adorando a Dios. Pero, Ajá. ¿qué es lo que pasa? Cuando vos decís y buscas ese descanso forzado, digámoslo así, empiezan estos pensamientos. Tenés qué cosas que pagar, tenés esto que pagar, el sueldo no te alcanza, esto está pasando, tenés... Y hay muchas cosas en tu descanso que te están atareando y te están impidiendo tener un descanso. ¿Por qué? Porque no estás teniendo la suficientemente fe para poder decir, mi descanso está en Dios, a pesar de que yo trabaje de tal día a tal día, mi descanso está en Dios. Y en el momento en el que yo pueda descansar, voy a adorarlo. Porque ahí voy a descansar en Él y voy a retomar fuerzas. Y todos hemos querido tener ese descanso de ver un ratito Netflix, ¿verdad? Es que ojalá fuera un ratito. Ajá, pero es que, exacto, es que ojalá fuera un ratito. Decimos, voy a ver un capítulo. Te dan las 12 Y de te la dan las noche. 12. Sí, Y ahí- 2 de la madrugada. ¿Y ahí dónde está Dios? O sea, ¿dónde dejaste a Dios en ese momento? Porque cuando no tenías trabajo, tenías a Dios en todos lados. ¿Dónde te pongo, Dios? Pero cuando ya tenés las cosas y ya te empezás a abrumar solo, querés hacer las cosas por tu propia cuenta. Y yo me ponía a pensar, ustedes, yo creo que en cuestión de lo laboral, incluso a veces hasta de lo estudiantil, dejamos afuera al Señor. Sí. O sea, a mí me da mucha gracia esto porque soy la primera en ponerse ayuda. Pero decimos, Señor, hágase tu voluntad. O sea, pero cuando se hace la voluntad de Dios no nos gusta, Ajá. ¿verdad? Cosa más. Y nos gusta como dejar de fuera al Señor de nuestras finanzas, de nuestro trabajo. Entonces nos alejamos de la fuente. Sí. ¿Cómo vamos a encontrar un descanso genuino, una paz inexplicable que solo Dios te puede dar? O sea, Sí. como decía Fer, o sea, van a haber un montón de cosas que posiblemente estén sucediendo en tu vida en cuestión del trabajo, familia, X o Y, pero vas a encontrar verdadero descanso si vas a la fuente, si vas a aquel que provee paz. O sea, Sí. yo les puedo decir, mi vida obviamente no es perfecta, ¿verdad? El que estemos sentados aquí creo que no nos hace tan bien como los más Los sabios. intocables. Ujú. De hecho, estamos aquí para decirles. Sí, total. Pero es como volvamos a la fuente. Yo creo que en algún momento en uno de los podcasts del anterior de Hábitos Atómicos, creo que lo mencionamos, que hay muchas cosas que te pueden estresar. O sea, hay un montón de situaciones que te van a sentir agobiado. Y en lo personal, hubo una temporada en mi vida donde sí me sentía. Y el Señor me hizo recordar, no me estás entregando esta área, ¿va? Sí, pues. Podemos poner el área laboral, que era una de las que a mí me cargaba demasiado, porque como bien dices, la verdad es que yo amo mi trabajo, ustedes. Me encanta lo que hago, me lo disfruto y a veces puede ser muy cansado. Y a veces, como estás ahí, se te olvida quién Se es te tu- va la noción del Sí, tiempo y todo. o sea, y entonces hubo un momento donde yo me iba de largo, empezaba 8 de la mañana y cuando sentía 7, 8, 9 de la noche, ¿va? Y sí, y estaba bien, yo estaba haciendo mi trabajo, pero me estaba olvidando de conectarme con aquel que me proveyó el Sí. trabajo y me dio el privilegio de estar trabajando en su obra. Entonces yo decía, Señor, perdóname, perdóname porque no fui ni sincera conmigo misma y decir, ay, me disfruto esto porque es para ti, sino me disfruto esto Claro. porque ya estoy en automático, ¿verdad? Entonces el Señor me hizo regresar a Él. Y les puedo decir que mi perspectiva conforme al trabajo, sé que el Señor es dueño de, y yo solo estoy ahí cumpliendo lo que Él quería para mí en ese lugar. Qué excelente, y tenemos que ir ya preparando nuestra conclusión. Yo voy a dar la mía en este momento y les pido a ustedes que preparen la suya. Y es que yo me llevo esto
dirían mis amigos de pro. El que me llevo. Me llevo Una sola palabra. permanencia en Jesús. ¿Por qué? Porque cuando yo permanezco en Jesús en mi trabajo, yo puedo tan fácilmente hablar con Él y decirle: Jesús, ¿qué tengo que hacer acá? Involucrarlo en las decisiones que parecen cotidianas o las decisiones más difíciles y decirle: Señor, ¿qué hago? Y recibir esa guianza y esa instrucción del Señor. Señor, ya no aguanto, ayúdame a tomar mejores decisiones. Cuando permanezco en Jesús, si las cosas van bien, van a ir mejor. Y cuando permanezco en Jesús, si en el trabajo las cosas van mal, van a mejorar, porque estoy en Él. Pero si yo me separo de Jesús, entonces yo voy a actuar con mi conocimiento limitado, con el estrés sobre mis hombros, con las circunstancias que mencionaste, ¿verdad? Adversas, que no te dejan tomar decisiones, y lo más seguro es que me voy a equivocar. Y cuando permanezco en Jesús, en mi descanso, voy a poder disfrutar mi descanso, y mi descanso va a ser eficiente, va a ser efectivo, voy a poder dormir lo necesario, voy a poder ver mi serie lo necesario, y voy a poder aprovechar el tiempo restante en cosas que quizás no quería hacer, pero que le van a sumar a mi vida y a mi familia de forma increíble. Entonces yo me llevo de estos 2 capítulos increíbles del libro, permanecer en Jesús, tanto en mi descanso como en mi trabajo. Bueno, yo quisiera llevarme algo, o más que eso, poder hacerle sentir algo a Dios, que es orgullo. Poder hacerle sentir orgulloso a Dios de mi trabajo, poder sentir a Dios, sentirse orgulloso de que lo que estoy haciendo lo estoy desempeñando bien, de la manera correcta. Pero eso viene a través de también obediencia. Y es algo que este año pasado y es algo que me ha estado marcando mucho. Y creo que se complementa bastante con lo que acabas de decir, con la permanencia en Dios. Si yo me mantengo en Dios y lo involucro en todo, también debo de ser obediente. Y creo que esa obediencia me va a llevar a hacer las cosas de una manera correcta para poder hacer sentir a Dios orgulloso de las cosas que estoy haciendo. Y yo me llevo todo lo que ya dijeron. Y pues podría agregar, seamos sabios. Wow. Pidámosle al Señor sabiduría para actuar bien, conforme a su palabra, a su voluntad, y con el libre albedrío que Él nos ha dado, reconocer qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, eso le pido, que nos retemos a todos. Muchísimas gracias, Sofi. Gracias, Fernando, por haberme acompañado en este cierre tan maravilloso que hemos tenido. Creo que este libro impactó nuestras vidas como lo han hecho los anteriores. Y quiero invitar a toda nuestra comunidad de fe que no se pierda ninguno de los episodios que ya salieron y que estén pendientes de lo que se viene, porque se vienen temporadas maravillosas. Así que de verdad, gracias por habernos acompañado, gracias por siempre dejar tu like, por compartirlo. De verdad, estás sumando a que esta comunidad crezca. Así que Dios les bendiga en casa, en donde quiera que estén, y un abrazo a la distancia. Never met a match I couldn't handle. Get ready for a battle, 'cause you know